Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, acá en una nueva entrevista, la creo que quinta que hago con periodistas. Ya le hicimos a Lucas Smith, que se las voy a dejar acá abajo en la descripción. Justo en un rato terminé de grabarla. Y hoy nos toca a Miguel Osovi. Miguel, ¿Cómo andás, Jero? ¿todo ¿Bien? bien, querido? Bien. Bien, bien, por suerte todo bien. Me alegro. Estamos acá grabando en la TV pública. ¿Hace cuánto trabajas acá? Desde noviembre de 2006, así que va a ser 19 años. 19 años ya en Sí, que el... vengo trabajando, primero lo hacía por eventos y a partir de enero de 2010 ya ingresé como planta permanente del canal. Y también estás, bueno, ya en unos días te tenés que ir a comentar un partido por Copa. ¿Cómo lo ves a Racing? Bien, sí, en Fox ya hace, también va a ser 3 años que estoy y lo veo bien a Racing. Me parece que es un equipo copero, es un equipo que se adapta a este tipo de situaciones a partir de vuelta, a pesar de que no es el favorito, pues el favorito, digo, en términos de análisis general, de plantel, de presupuesto, de desafíos, parece ser Flamengo. Parece que Racing está en condiciones de dar un golpe arriba de la mesa y por qué no pensar en quedarse con la Copa Libertadores. Ya fuiste al Maracaná en la final de la Copa Libertadores. Exactamente, estuve en el Maracaná en la final de Copa Libertadores 2023 entre Boca y Fluminense. También había estado anteriormente en lo que fue el debut de Argentina ante Bosnia en el Mundial 2014, como así también en la final Argentina-Alemania de ese Mundial. ¿Cómo recordás aquella final de Copa Libertadores? Un recuerdo no muy bueno para los que somos hinchas de Boca, pero vos como periodista, ¿cómo recordás? Bueno, lo recuerdo a nivel profesional como una historia siempre que trato de resaltar en cuanto a la posibilidad de estar en un estadio mítico, simbólico del fútbol mundial, como es el Maracaná, con dos equipos enormes, con Boca que buscaba la ilusión de romper una serie bastante negativa de años sin títulos, Fluminense buscando su primer título de Copa Libertadores, una expectativa enorme, un estadio completo, una ciudad convulsionada en todos los aspectos, los positivos y los negativos también, lamentablemente, y el recuerdo siempre es eso, ¿no? De la importancia para un profesional de poder compartir y comentar una transmisión de este tipo, de esta importancia, un partido de esta gravitación para una señal importante como es Fox. ¿Vos solés dar notas? ¿Solés dar entrevistas a pibes que, digo, Sí, habitualmente mis entrevistas son a jóvenes, a periodistas o estudiantes, como el caso tuyo, Jero, que me vienen a preguntar y a darme siempre, y a preguntar y sobre todo a sacarse dudas y demás con respecto a la carrera profesional, consejos y demás, que trato de darlo dentro de la medida que ellos les pueda servir. Digo, estuve en el lugar de ustedes sí, durante mucho tiempo cuando estudié. Creo que es una forma también de colaborar con aquellos que están de una pasión armando también una vocación que les permita en algún momento llegar a ser una profesión? Entonces, bueno, sí trato siempre de darle mucha importancia cada vez que alguno de ustedes, estudiantes o jóvenes periodistas, me piden la oportunidad de hacer una entrevista, que más que una entrevista es una charla que en este claro. caso es filmada, es grabada. Bueno, esto lo voy a subir, como ya te conté anteriormente, también para mi canal de YouTube. ¿Vos cómo sueles llevarte con lo que hoy se dice en las nuevas plataformas, el streaming? Me llevo menos de lo que debería, aunque soy desde hace mucho tiempo consumidor de algunas redes sociales, sobre todo Twitter, ex ahora, que lo uso en muchos casos para informarme, por eso soy bastante detallista en qué miro y a quién sigo, digo, para tener una información más real y no caer en la fake news, o no caer en la exageración de las situaciones que suele tener X en particular y sobre todo las redes sociales. En cuanto a lo que tiene que ver con streaming, he probado en alguna oportunidad, he hecho algunas transmisiones y demás, no desde mi canal, no tengo un canal de YouTube, tengo algunas cuentas, sobre todo la de Instagram, que es la que más utilizo, para hablar sobre mi carrera profesional o para mostrar cosas que hago profesionalmente en las stories o en alguna que otra publicación, algún reel, pero no mucho, pero no soy alguien demasiado vinculado a las redes sociales como quizás debería estar, teniendo en cuenta lo que pide hoy por hoy la profesión. ¿A quién sueles escuchar de los que están del lado del streaming? Si te gusta algún periodista en particular, escuchar. No soy de algún periodista en particular de streaming en seguir. Muchas veces los que sigo
pueden estar haciendo algo particular en streaming, pero sobre todo lo sigo por televisión, Claro. ¿no? por lo que hacen en televisión. Por eso no quiero dar un nombre en especial, porque pico algunas cosas, veo más piezas virales que salen en Twitter o Instagram de algunos programas de streaming que hay programas de streaming. No he visto un programa de streaming completo nunca. Digo, sí he visto trazos, retoques que a veces salen en diferentes medios o en algún caso una parte de un programa, pero no soy de consumir streaming. ¿Vos cómo ves hoy, Miguel? Porque bueno, obviamente las posibilidades que hay hoy en cuanto a hacer periodismo no son las mismas que hace 15, 20 años atrás, vos lo sabés Sí. mucho mejor que yo, porque son más grandes, pero ¿vos cómo ves si me podrías diferenciar el streaming y la tele? ¿Vos qué me podrías decir de ambas partes? Bueno, la tele... Hoy por hoy, ¿eh? Sí, la tele, en cuestiones de formato, algunos formatos de la tele o han ido desapareciendo, o van a desaparecer, o tienden a desaparecer. Pero hay cuestiones que tienen que ver con la tele que son imposibles de igualar desde un formato streaming, que son ni más ni menos, por ejemplo, el deporte y las noticias. Sobre todo el deporte. El deporte va a seguir requiriendo del formato de televisión para que todos veamos la carrera de Fórmula 1, la final de la Champions, la final de la Copa del Mundo, la final de la Libertadores, el clásico Boca River, el clásico Barcelona-Real Madrid, Sí. el partido más importante de la NBA o la última pelea de Canelo Álvarez. Todo eso, todo lo que tiene que ver con el formato de transmisión televisiva, para mí va a seguir vivo siempre, porque vamos a consumir el deporte desde ese punto de vista. El streaming nos permite tener otros lenguajes, generar otra llegada directa o más directa al consumidor, al que antes era televidente, ahora es el que mira el streaming desde un lugar más interactivo. Pero me parece que lo que tiene que hacer el streaming en algún momento también cambiar el chip del formato. Como la televisión fue cambiando de formatos y pasó de formatos que tenían que ver con la ficción o después formatos que tienen que ver con los reality, los game show, fue acordándose de las cosas que eran exitosas, pero tocándolas para poder ser exitosas en la actualidad. Me parece que el streaming, ya el hecho de que haya 6 o 7 personas contando su vida, hablando en un momento, o criticando, o debatiendo, o haciendo reír a la gente, pero el formato sigue siendo el mismo, en algún momento se va a agotar. Ok. Vos, Miguel, sabés que cuando yo hago las entrevistas a mí me gusta más que nada repasar lo que es la trayectoria de cada uno, cómo hizo su camino, cómo arrancó, cómo está ahora. Sí. ¿Vos cuando te decidiste a ser periodista? ¿Más de adolescente? ¿Lo tenías más desde chico? ¿Cómo fue ese tema para vos? Desde muy chico, yo calculo que tendría 4 o 5 años y ya sin querer y sin proponérmelo y sin saber quizás que existía la profesión, ya claramente empezaba a tener un rumbo en cuanto a las cosas que me gustaban. Sí. Me fascinaba, ya empezaba a relatar partidos, cuando empecé a escribir ya empezaba a anotar las formaciones de los equipos, sí. Lo mismo pasaba con las carreras, lo mismo con todo los deportes, consumir, estamos hablando hace más de 40 años, cuando era muy difícil encontrar en televisión algo para ver que tenía que ver con el deporte. Bueno, todo lo que existía que tenía que ver con el deporte, ahí estaba muy firme para verlo, buscar rápidamente consumir el partido, los goles del fútbol de Alemania que venían por un canal de cable, el partido que podía replicar de handball de la televisión española que llegaba los sábados a la mañana, la pelea de boxeo que pasaba a Telefe un sábado a la medianoche. Bueno, todas esas situaciones para mí eran algo que me llamaba poderosamente la atención, y entonces trataba siempre de ver deporte. Y automáticamente esto se fue generando una vocación en mí muy marcada, que me permitió en algún momento, cuando tuve que decidir, estar muy seguro de lo que quería hacer. Porque bueno, sabés que cuando yo también le hice la nota a Mariano Almada, que si la quieren ir a ver la tienen ahí en mi canal, yo le pregunté en un momento si lo que es el streaming de hoy en tu momento era lo que eran las FM radiales. ¿Vos arrancaste en una FM? Sí, yo estudié acá en Buenos Aires, en Deportea, y después me fui a viví durante mucho tiempo en Bolívar, que soy de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires. Más, recién volví a los medios de Capital para empezar a los 32 años, o sea, ya de grande. Y sí, trabajé en FM, hice trabajos referentes al periodismo en casi todos los formatos y de todas las formas posibles. Y sí, lo que pasa es que lo del FM era como empezar, ¿no? Era el camino más corto para empezar a mostrar tu
tu potencial. Digo, no era, las AM eran mucho menores y mucho más profesionales, las FM siempre te daban un espacio como para empezar a mostrar. Puede ser que hayan tenido un punto de contacto con los streaming de después, en donde ahora es más fácil realizar un programa de streaming, se pueden juntar 4 o 5 estudiantes de periodismo, hacer algo interesante, algo bueno, y esto que sea rápidamente replicado. Bueno, en ese aspecto tiene cierta similitud. ¿A quién te gustaba escuchar cuando eras chico de periodistas? ¿O a quién, no te digo imitar cuando arrancabas, pero algún concepto de cada uno vos intentabas sacarle a quién? Si es que le intentabas sacar, ¿no? Sí, en realidad no traté nunca de copiar a nadie en particular. Sí crecimos con una inspiración muy grande que era Víctor Hugo Morales. Para todos, todos los de mi generación, decir Víctor Hugo Morales es al fin y al cabo decir el tipo distinto, el pionero en un montón de situaciones, el que todos en algún momento escuchamos y pensamos, lo que está haciendo ya no solamente es casi imposible de replicarlo, sino es imposible ser Víctor Hugo Morales por su conocimiento, su lenguaje, su expresividad, sus tonos, su voz. Bueno, entonces todos en cierta medida, en mayor o menor medida, siempre admiramos a Víctor Hugo Morales. Y un poco más acá en el tiempo, cuando por mi carácter me gustaban mucho los Juegos Olímpicos, me gustan mucho los Juegos Olímpicos, las disciplinas olímpicas, fui adoptando también a referentes o personas que... Bonadeo. Gonzalo Bonadeo en particular, también, por ejemplo, para mí en la actualidad el mejor periodista deportivo de la Argentina, y por mucha diferencia, es Miguel Simón, porque además de lo que hace por el fútbol me parece un periodista completísimo, por su conocimiento, por su estilo, porque dignifica como pocos esta profesión. Bueno, son algunos de los nombres propios que te puedo dar. ¿Vos recordás cuál fue tu primera cobertura grosa en cuanto al periodismo, que te llamaron y dijeron tenés que hacer esta cobertura, a ver cómo te sale, Mirá, ya sea como comentarista, relator o campo de juego? Mira, la primera cobertura grosa, como decís vos, que me tocó, me la autogestioné trabajando en una serie de radios en Bolívar y medios en Bolívar, que fue ir a cubrir los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 en Australia. Sí. Estamos hablando de hace 25 años, era otro mundo. Imagínense que no había celulares, imagínense que, o por lo menos yo no los tenía, imagínense que no había internet en gran escala, había, pero no se podía lograr en cualquier lado, la información la tenías que buscar en otros sitios, en los medios gráficos sobre todo, y bueno, en aquel momento fue una aventura profesional que me sirvió mucho para tomar confianza, para sobre todo reafirmar que a pesar de que no tenía en ese momento, no trabajaba en grandes medios, que esto iba a ser lo mío. Y bueno, esa es la primera gran cobertura que recuerdo, los Juegos Olímpicos de Sydney. Y más para acá en el tiempo, ¿cuáles me podrías decir también que fueron muy buenas? ¿Por ahí en algún mundial o alguna Copa América? Bueno, hay situaciones que te sirven y que sobre todo te marcan en particular. Y como he hecho diferentes cosas, comentado fútbol, he relatado otros deportes como hockey, vóley, básquet, he sido conductor, he sido notero, he estado en diferentes roles. Puedo destacar alguno de cada de esas situaciones, ¿no? Pero en particular, como cobertura, el día más emocionante que me tocó cubrir fue el sábado 28 de agosto de 2004 en los Juegos Olímpicos de Sydney, con la Argentina campeón al mediodía de Grecia. No, de Sydney, no, de Atenas. De Sydney de Atenas, el mediodía de Atenas, el de repetirlo antes, el mediodía de Atenas con Argentina-Paraguay en fútbol, y por la noche con Argentina-Italia en el básquet. Ese día lo recuerdo muy, muy en particular, cubriendo, haciendo entrevistas y demás. Después otro hecho que también siempre recuerdo, porque me resultó distinto a los anteriores, haber hecho el flash interview, que es la entrevista en un mundial que sale para todo el mundo con el cartel de publicidad atrás, del día que debutó Palermo y a los 10 minutos metió un gol. Ese día me tocó hacerlo a Martín Palermo. Bueno, y lo repetí a ese rol en varios mundiales, incluso el último con Messi después de las semifinales, pero bueno, son algunas de las cosas que recuerdo. Vos sabés que yo hace poco, o hace un par de meses, yo le hice a, creo que también es compañero tuyo, Javier Tavares. Sí, sí. También que si quieren ir a ver la entrevista que le hice, la tiene en YouTube, ahí en mi canal. No solamente compañero ahora en Fox, sino fue compañero mío cuando estudiamos periodismo deportivo en Deporte hace más de 30 años. Mira, bueno, o sea, lo conoces hace tiempo. Sí, mucho tiempo. Y él al igual que vos es comentarista. Y yo recuerdo que le pregunté en un momento, más o menos como recuerdo, ¿qué es lo que tiene que tener un comentarista?
¿Qué es un comentarista para un partido? Así que te hago la misma pregunta a vos. Alguien que tiene que sumarle a quien está viendo el partido una mirada diferente, una mirada que le permita indagarse al televidente en algunas cuestiones que tienen que ver con el partido. Por eso digo, alguna vez Diego Latorre, creo que muy atinadamente, dijo que era más difícil relatar en radio que relatar en televisión, porque el relato de radio tiene una connotación descriptiva muy superior a la televisión, entonces requiere de un vocabulario más importante, requiere de una capacidad para contar y para narrar situaciones mucho más abundante que la del relator de televisión, que muchas veces puede decir solamente el nombre y el resto de la gente lo ve. Y él decía que a la inversa, comentar en televisión es mucho más difícil que comentar en radio, porque el comentarista de radio lo que suele hacer es, en algunos casos, seguir la descripción del relator. Le pegó de derecha, la clavó en un ángulo, dice el comentarista de radio, entonces como vos no estás viendo ese partido, te está dando información. Pero el comentarista de televisión no puede redundar en ese tipo de situaciones por una cuestión lógica, la gente lo está viendo. Entonces lo que tenés que brindarle como un comentarista de televisión es cuestiones referentes al juego, referentes a lo posicional, referentes a las cuestiones emocionales que está sucediendo, para que el que lo está viendo tenga una visión diferente o puede incorporar una visión diferente al análisis propio que está haciendo, porque está viendo un partido de fútbol, ya está, por sí está analizando. La gran mayoría de la gente que ve fútbol entiende de fútbol, entonces, o cree que entiende de fútbol. Entonces, la mirada de un tercero le suele ser más, ¿qué dice este? Entonces, si vos le aportás desde tu conocimiento, desde tu preparación y capacitación, o datos, o cuestiones vinculadas al juego que le sirven, me parece que ahí es el rol del periodista que termina siendo comentarista de fútbol, con respecto y diferenciándose un poco aquel que fue futbolista y que puede comentar el fútbol porque lo conoce de primera mano. El que fue futbolista profesional tiene herramientas que por ahí nosotros no tenemos, pero nosotros tenemos otras herramientas que sirven, por ejemplo, conocer al televidente, darle al televidente algo más profesional, brindado con capacitación, preparación de partidos. Digo, no es tan fácil, aunque parezca que sí. Claro. Está bueno, también te hago en este caso la pregunta de cómo es para un comentarista tener un relator, porque por ahí la gente que está del otro lado dicen, bueno, es sentarte, decir, la lleva tal, cambia de frente, la toca con tal. ¿Qué es para tener el comentarista o qué es el relator para el comentarista? No, y es todo, porque al fin y al cabo es el que le da el ritmo a la transmisión, el que conduce la transmisión hacia un lugar, es quien termina siendo el que le dé a lo que está sucediendo un salto emotivo, de calidad, siempre y cuando la tenga, y que no solamente sea el que menciona, el que nombra a los jugadores. Digo, me parece, a mí me gustan mucho los relatores que te dan una visión de juego, una descripción de lo que está pasando, pero también te sumen cosas a lo que vos estás viendo. Me gusta que no solamente sean relatores o comentaristas, sino sean relatores y comentaristas con una función periodística, una función de información de lo que está pasando, para que todos, aquellos que son muy futboleros y los que no son muy futboleros, tengan ese mismo bagaje de información que te da un partido de fútbol. ¿Y con qué relatores vos te quedás de haber trabajado a lo largo de tu trayectoria? Hoy en Fox, y te vemos además en Champions y en Libertadores, que estás con Hernán de Lorenzi. Sí. ¿Vos con quiénes te quedás de relatores? Mira, yo he relatado con muchos, por suerte, con varios. Con dos en particular son los que mayor cantidad de partidos he hecho, que son con Hernán de Lorenzi en Fox y con Gustavo Kufner en Televisión Pública. Con los dos trabajé y tengo más de 300 partidos cada uno. Con cada uno son estilos diferentes, pero muy complementarios al trabajo que yo hago. Son dos tipos muy preparados, o sea, se sientan ante una transmisión y no lo hacen sin importarle en la previa lo que va a pasar. Se preparan, se capacitan, son serios en su forma de proceder ante el partido, muy profesionales, y con ellos, pero también he tenido otros compañeros y he relatado menos partidos, o sea, acompañado a relatos en menos partidos, pero con Pablo Giral, con Rodolfo de Paoli, por decirte algún ejemplo, Gustavo Sima, Pablo Ladaga. Le hicimos la entrevista a Sima, de paso te cuento. Muchos, ¿no?
en Fútbol para Todos antes también, a Javier Vicente, al querido e inolvidable Adrián Di Blasi, Alejo Rivera, el gringo Singolani, Matías Palacios. Bueno, trabajé con muchas chicas como, por ejemplo, Lola de Carril, Pacho Zubiri, bueno, ahora con Wally Primosic en Fox, con Matías Canillán. Bueno, he trabajado con muchísima gente y por suerte siempre me he sentido que el relator está a la altura de lo que yo pretendo de un compañero, ¿no? Nunca me he sentido decir, uy, estoy al lado de alguien y no comulgo en la misma forma de proceder, no la misma forma de pensar, sino la misma forma de proceder ante el partido, el profesionalismo hablo. Y por suerte, en el 99% de los casos siempre he estado en ese aspecto muy conforme con los compañeros que me han tocado. ¿Cuál fue tu primer trabajo en cuanto a medios de televisión? No de radio, de televisión. ¿Cuál fue tu primer aparición en un medio televisivo, si lo recordás? Sí, bueno, las primeras apariciones en medios televisivos las tuve en Bolívar, en mi ciudad natal, en el canal 4 de Bolívar, haciendo programas, primero entrevistas y participando en programas de deportes. Ya un poco más adelante y para medios más grandes, 2005, 2006, 2005 empecé a hacer un programa para América Sport que producía, que tenía que ver con el deporte olímpico, y lo primero más fuerte fue a partir de noviembre de 2006, aquí en televisión pública con los Juegos Odesur, después con la Liga de Vóley, después con programa, los Juegos Olímpicos. Bueno, a partir de ahí ya casi 20 años de carrera acá. ¿Y en Fox? En Fox empecé en febrero de 2023. Después de lo que fue el Mundial de Qatar 2022, me llamaron de Fox y me contrataron para ser el comentarista de la Champions y de la Copa Libertadores, y en febrero de 2023 empecé a trabajar, ya va casi 3 años. ¿Y vos qué te quedás en cuanto a Fox empresa y TV pública empresa, en trabajar en cada lugar? Bueno, a mí la televisión pública, yo soy un agradecido de haber estado acá, porque además de haber sido durante casi 20 años el lugar en donde pude trabajar, expresar mi vocación, es un lugar que también me sirvió como escuela, con mucha gente que conocí acá en este medio, Carlos Sainz Nagy, Coco Acosta, que trabajé, que me dieron oportunidades. También lo de siempre, como te decía, con muy buenos compañeros. Pude compartir con Gustavo Kufner, con Juan Ballesteros, con Vanino Neto, bueno, con tantos otros en diferentes áreas, haber hecho Juegos Olímpicos, haber hecho mundiales de fútbol, hasta haber ido a un Rally Dakar, digo, para entender toda la dimensión y la cantidad de deportes y de eventos que hicimos en televisión pública, cuando la televisión pública casi todo lo del deporte pasaba por acá, lo hacíamos nosotros y realmente fue algo impactante para mí. Y Fox Sports es la marca, la fuerza, los grandes eventos, la Copa Libertadores, la Champions, la posibilidad de participar en los programas con compañeros a los cuales quiero y admiro, caso, como decíamos, bueno, en los programas Fernando Carlos, Hernán de Lorenzi, Mariano Almada, bueno, tantos otros, Adrián Puente, Cata Bonadeo, bueno, de haber participado y de participar con ellos en eventos, en programas, son complementarios para mí e importantes en este caso los dos. Antes de arrancar, Miguel, con la entrevista, a todos los que están del otro lado escuchándola, les quiero pedir que se suscriban a mi canal de YouTube, que le den like a este video, que activen la campana para las notificaciones, que me sigan en mis redes, Jero Taliano en Instagram y Twitter, Jero.Taliano en TikTok. Si querés dar tus redes. Por supuesto, @Miguel Osovi, tanto en Instagram como en Twitter. Twitter lo uso mucho menos, pero en Instagram, @Miguel Osovi, ahí me pueden escribir, me pueden seguir y me pueden buscar. ¿TikTok tenés? Empecé, pero nunca terminé. Lo voy a levantar ahora para cuando venga la previa de la Copa del Mundo. Voy a empezar a hacer cosas para la Copa del Mundo, seguramente lo active en un par de meses. Bueno, vayan a seguirlo ahí a Miguel, si lo quieren seguir escuchando en más partidos. Sí, no, en redes estuve haciendo algunas cosas, sobre todo para Instagram, en el último Mundial de Clubes de Estados Unidos. Y bueno, tengo que ponerme a sentar dentro de la serie de actividades que tengo que hacer y empezar a reflotar el tema de TikTok, porque creo que hay cosas muy interesantes para contar desde otro punto de vista y me parece que sería interesante hacerlo. ¿Se puede hacer periodismo en las redes tipo Twitter, Instagram? ¿Vos sentís que se puede? Se puede, sí, yo siento que se puede. ¿Según qué y de qué forma? Yo creo que sí, se puede. Hay que mantener seriedad. Para hacer periodismo uno tiene que generar credibilidad hacia quien consume lo que vos
expresás o lo que vos contás o lo que vos informás. Entonces, esa credibilidad se logra, para mí, con el paso del tiempo, con mantenerse en una línea, con tratar de ser ecuánime, te guste o no te guste. No digo por acá lo que se sigue son las ideologías, lo que uno piensa en cualquier ámbito, ¿eh? No digo solamente el político, sino también hasta si vos te gusta un jugador o no te gusta, y la gente, este es bueno porque le gusta, este porque no le gusta. No, sacamos de encima todo lo que pensamos, la ideología que tenemos y le ponemos a cada cosa. Me parece que lo más importante para un periodista es la credibilidad. Y vos la credibilidad la podés mantener escribiendo en Twitter o en X, teniendo y haciendo videitos que informan en TikTok o en Instagram, y después también tener un canal de YouTube y salir y hacer algo de streaming, o directamente vincularte a un medio tradicional en el medio tradicional. Yo creo que la credibilidad es muy importante. Te puede gustar más o menos, después es una cuestión de gustos. Si tu trabajo o el mío te gusta más. Lo que sí uno tiene que mantener es la credibilidad. Para mí eso es esencial en el periodismo deportivo y es lo más difícil de lograr. Bueno, justo ahí en la última frase, lo más difícil de lograr. ¿Existe, Miguel, esto también se lo ha hecho a Javier, a Mariano Almada, a Gustavo Acima, ¿existe en los medios de comunicación lo que siempre se dice que es la bajada de línea? A mí nunca me pasó. Mira. Existir, debe existir porque sin tener constancia de algo, porque digo, no he visto, no he leído un mail de algún jefe que haya bajado una línea en particular. Me pasó a mí trabajando para TV Pública dentro de lo que fue el proyecto Fútbol para Todos, que todo el mundo decía, ¿y te bajaron línea para decir algo? Yo no, yo siempre dije lo que yo considero que tengo que decir. Tampoco he sido una persona importante como para que alguien me baje una línea para que yo pueda cambiar la opinión de alguien. Nunca. Me ha pasado y nunca me va a pasar. Estimo porque no creo que sea una persona ni influenciable, ni tampoco tenga una opinión que pueda cambiar algo importante que alguien quiera que cambie. Entonces, siempre me he manejado dentro de un parámetro claro, en donde lo que expreso, lo expreso por una cuestión de que lo siento y lo creo de esa forma. Ni me mueve ni una ideología, ni me mueve ni una simpatía para un club o para otro, porque cuando hago mi trabajo lo hago desde un lado que trato de que sea el más ecuánime posible. ¿Y te ha pasado de que te pase que vos tenías que ir a comentar algún partido, ya sea en TV Pública, en radio, en Fox o en Fútbol para Todos, que el representante de un jugador, o si existe esto que te estoy planteando, te llame y te diga, no me ayudás porque tengo que vender a tal jugador, decir que es bueno y hay plata de por medio? ¿Existe todo eso? No lo sé. Por lo pronto a mí nadie nunca me llamó. Okay. No hubiese aceptado ningún tipo de prebenda por eso. Todo lo contrario. Es más, quizás nunca me llamaron porque se darían cuenta que no lo voy a decir porque no es mi forma de actuar. Pero no, nunca me pasó. También como lo que te decías anteriormente, la bajada de línea. Y sí, puede haber el caso, sí. No tengo ninguna certeza en mis manos como para poder denunciar algún caso puntual. A mí nunca me pasó. ¿Y cómo era laburar en aquel momento? Ya la verdad que no existe más, pero lo recuerdo hasta el día de hoy, yo con 18 años y cuando era chico, Fútbol para Todos. Por ahí no era en un momento político que se discutía porque vino con el kirchnerismo y después con el macrismo empezó lo que es lo codificado. ¿Cómo fue laburar o tu experiencia en Fútbol para Todos? Fue una experiencia muy buena en el sentido de la cantidad de partidos de fútbol, comentar primera división del fútbol argentino, para mí fue importante. Yo no tuve ninguna ligación con Fútbol para Todos a nivel contractual. Trabajaba dentro del mismo espacio, pero porque me ponía la televisión pública. Yo era empleado de la televisión pública, no de Fútbol para Todos. Entonces no tuve ninguna ligación contractual. Después trabajar en un programa que le daba fútbol gratuito a la gente de todo el país me pareció realmente muy bueno en mi carrera, y también la posibilidad de llegar a otros lugares que habitualmente es más complicado desde un lado codificado. Digo, el Fútbol para Todos lo veía todo el mundo y era algo que cada vez que viajamos al interior a cubrir los partidos te das cuenta que era masivo 100%, porque todo el mundo estaba viendo el fútbol y no requería de ningún pago para poder hacerlo. Así que es una etapa que siempre recuerdo con alegría, por propia, y como te digo, más allá de los tintes políticos, que como te digo, no estuve no estuve involucrado, ni busqué estar involucrado,
profesionalmente me sirvió mucho. Miguel, me gustaría hacerte, ya más que nada, más o menos para ir cerrando, por lo que vemos va media hora, se pasó un poco rápido, un ping pong, ¿qué te parece? Yo Dale. te pregunto nombres. Hernán de Lorenzi, Gran relator y amigo. Mariano Almada, Un gran compañero con el cual paso momentos muy divertidos. y a ver, estoy pensando así compañeros que tuviste, ¿con Mariano, con Clos? ¿Tuviste? No trabajé con Clos, lo respeto mucho, es un gran relator, un pionero en muchos aspectos, es de los buenos en lo que hace. He compartido más que un par de charlas, no más que eso. Miguel Simón, El mejor periodista deportivo de la Argentina y te diría de Latinoamérica por gran diferencia con el resto. te voy a preguntar por uno que está del lado del streaming, Flavio Azaro. Entiendo el juego de Flavio, no comparto en muchos aspectos cómo él comunica, pero entiendo a la perfección y también en eso él fue un adelantado en cuestiones de streaming. Y tengo la mejor con él personalmente. Digo, no tengo... ¿Lo conociste? Sí, he compartido algunos eventos, algunos viajes donde ha estado y desde hace muchos años y siempre la mejor, pero como digo, no comparto algunas cuestiones que tienen que ver con ese tipo de periodismo que es más para redes, que tiene un impacto realmente fuerte, sobre todo en las nuevas generaciones. En particular, en ese aspecto ha sido un precursor. Pablo Giraldo. También un gran relator, con el cual tengo una muy buena relación, es un tipo que le ha ido bien en los últimos tiempos y se lo merece. Te voy a preguntar ahora más que nada con lo que es el fútbol. Marcelo Gallardo. Un entrenador, para mí, de los mejores de la Argentina en los últimos 20 o 30 años, que en este último tiempo no le encuentra la mano a su regreso y todavía no ha podido ni siquiera demostrar lo bueno que fue en su momento para River. ¿Y a qué crees que se debe que no puede encontrar lo bueno? ¿Crees que por ahí es más un tema dirigencial o que es más en puntual? Porque también te lo pregunto porque vos estuviste también en la serie de Copa Libertadores. Sí, Por ahí lo viste más cerca. me parece que como todo, como los futbolistas, los entrenadores tienen momentos en donde están en su prime, en donde están en su mejor momento y hay momentos en donde las cosas no les salen como lo pretenden. Me parece que también como los futbolistas les pasa a los entrenadores y ahora está en un momento en donde lejos está de tomar buenas decisiones, lejos está de poder contagiar con su idea a sus futbolistas, algo que prácticamente antes lo hacía de una forma tan natural que por eso fue lo exitoso que fue. Lionel Scaloni. Bueno, lo de Lionel Scaloni forma parte de la demostración de un camino que llevaba a la selección argentina que lamentablemente se interrumpió, que tiene que ver con una idea madre de José Néstor Peckerman y esos nuevos entrenadores que llegaron con un conocimiento, un amor por la selección argentina, un conocimiento de lo que significa jugar para la selección argentina y que poco a poco lograron lo más difícil de todo, que es traspasar esas ideas a las nuevas generaciones y que esas nuevas generaciones respondan en el campo de juego como ellos pensaban que podían hacerlo en su momento de futbolista. Me parece que es un entrenador al cual la selección argentina le cayó bárbaro para mostrar sus capacidades y es un momento en donde el éxito al fin y al cabo terminó potenciando lo muy bueno que venían haciendo. Ellos podían haber sido menos exitosos, cuando digo ellos hablo Scaloni, Aimar, Samuel, Placente y demás, podían haber sido menos exitosos y haber hecho el mismo bien por el fútbol argentino, porque el bien va más allá del éxito del título del mundo, sino esta generación en donde la anterior, la próxima, la que viene, donde hay una gran identificación con la selección argentina, donde todos saben lo que significa la selección argentina y ellos son impulsores de esta nueva etapa después de lo que ellos mismos mamaron como futbolistas en la era Peckerman. José Néstor Peckerman. Bueno, uno de los 5 personajes más importantes de la historia del fútbol argentino. No de futbolista, digo, de la historia del fútbol argentino. Hay que ponerlo a Menotti, hay que ponerlo a Bilardo, hay que ponerlo a Peckerman, hay que ponerlo a Scaloni, ahora digo como históricos que dejaron algo muy importante como entrenadores. Después podemos hablar de futbolistas, y podemos decir, los futbolistas, sí, bueno, Maradona, Messi, a una escala distinta, Di María, Pasarela, podés sumar a Mario Alberto Kempes, digo, hay muchos.
pero Pekerman forma parte de la mesa de tipos que cambiaron la historia del fútbol, no adentro de la cancha, sino afuera, seguro, estaría ahí. Te hago ahora los últimos cinco personajes. Julio Humberto Grondona. Tengo una visión dual. Hay cosas de Grondona que no me gustaron y yo creo que hay cosas que le hicieron muy bien al fútbol argentino, que fue la organización de las selecciones argentinas de la mano de Menotti, que después él apoyó fundamentalmente para lo posterior. Eso es lo más importante. Después, en otras cuestiones que tienen que ver con lo dirigencial, que tienen que ver con las cuestiones vinculadas al negocio del fútbol, a la política del negocio del fútbol, todas esas cosas no me gustaron. El FIFA Gate, por ejemplo. Bueno, entre tantas cosas, digo. Sí hizo bien algunas cosas que le sirvieron mucho al fútbol argentino, como fue el apoyo constante a la selección argentina. Claudio Fabián, el Chiqui Tapia. Bueno, algo parecido a su elección principal, es la que al fin y al cabo le termina de dar esta espalda política, que es haber elegido a Lionel Scaloni y a todo este grupo de jugadores, haber pensado a las selecciones argentinas nuevamente como algo muy importante y haber reorganizado todo desde las selecciones sub-15 hasta las mayores, tanto en mujeres como en futsal, en cada una de las disciplinas deportivas, han hecho que la AFA vuelva a tener una presencia a nivel internacional como hacía tiempo que no tenía, una reorganización necesaria. Después, en cuestiones de manejo del fútbol argentino, cuando digo manejo es el torneo argentino, para mí hay 2,5 millones de cosas que serían perfectibles, mejorables. ¿Ejemplo? El torneo de 30 equipos es deplorable. Es un torneo que no nos lleva a ningún lado para mí. Para vos, ¿cómo debería ser tu torneo? 20 equipos. 20 equipos, 38 fechas. Todos contra todos. Todos contra todos, a 2 vueltas. Los últimos 3 o 4 pierden la categoría. Los de arriba, el campeón va a Libertadores. Los que siguen de ahí para abajo a Libertadores. Digo, no innovar demasiado, como sucede para mí en la mejor liga, claro, y como sucede en la mejor liga de Europa y quizás del mundo, que es la Premier, y la mejor liga de América, que es el Brasileirão. Voy con 3 futbolistas. Lionel Messi. Posiblemente el mejor futbolista de todos los tiempos. Digo posiblemente porque si lo llevo al lado sentimental lo voy a poner a la par de Diego Armando Maradona, que es mi ídolo, el jugador que es el día de hoy que sigo pensando y soñando, ¿no? De sus proezas, de sus goles, de todo lo que nos entregó al fútbol argentino. Por suerte ambos son argentinos. Lionel Messi es un futbolista irrepetible, nadie va a poder estar como estuvo él y como sigue estando por más de 20 años al más alto nivel, con una cantidad increíble de partidos impresionantes, de goles, de estadísticas. Y bueno, creo que lo que sucedió en Qatar 2022 fue finalmente darle al que más lo merecía el título que le faltaba. Me lo contestaste un poco, pero te lo tengo que preguntar. Diego Armando Maradona. No, mi ídolo, el ídolo de mi juventud, el personaje más, porque yo hablo de personaje porque excede el fútbol, digo, el personaje argentino más increíble de todos los tiempos, y me dirán en lo bueno, en lo malo, en lo que sea, digo, más Sí, obvio. por lo menos aquel que más nos ha representado en muchos aspectos como el ADN del argentino promedio en todo el mundo, es Diego Armando Maradona. Así que es muy difícil poder vocalizar lo que siento por Diego, llevar a palabras lo que me genera Maradona. Y por último, y al ser hincha de Boca te lo tengo que preguntar, Juan Román Riquelme. Bueno, un jugador extraordinario, un jugador de época, un futbolista... ¿Te ha tocado comentar mientras él jugaba? Sí, algún que otro partido, pero sobre todo verlo desde el lado del espectador neutral, ¿no? Sí. Un futbolista con una inteligencia muy particular, con una técnica sobresaliente y para mí de los más importantes futbolistas que ha entregado la Argentina. Y hoy como dirigente, ¿cómo lo ves? Con algunas cosas destacables, el apoyo a muchas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de los futbolistas jóvenes. Después, en términos organizativos, a veces se le cae demasiado, para mi gusto, por cuestiones políticas, se lo critican mucho más de lo que en realidad es. Cada error de Riquelme está potenciado mucho más que cualquier error de otro dirigente de otro club, importante o no, de la Argentina.
Me parece que todavía tiene mucho para dar, lo cual sí está claro que tiene una representatividad y todavía goza de un cariño enorme de gran parte del hincha de Boca, que lo va a amar y lo seguirá amando más allá de lo que suceda por sus cuestiones futbolísticas, por la alegría que en algún momento le brindó al hincha. Miguel Osovi. Bueno, un chico de una ciudad del interior que en algún momento dijo, bueno, quiero estudiar lo que toda mi vida me encantó, que fue el periodismo deportivo, el deporte en particular, que durante mucho tiempo estuve en mi ciudad, que me sirvió como una gran escuela, y nunca tenía la fe necesaria como para venir a los medios de Buenos Aires a tratar de probar, y bueno, por una cuestión ajena a la profesión, cuando empecé a convivir con mi mujer actual, me tuve que venir a Buenos Aires, tuve que empezar de cero a los 32 años, y las cosas se fueron dando, y bueno, a partir de ahí lo fui disfrutando. Bueno, Miguel, antes de cerrar, primero preguntarte cómo la pasaste. Muy bien, gracias. ¿Te gustó? Bueno, Sí, me gustó. Te hago las últimas dos. ¿Qué te queda pendiente en el periodismo? ¿O en la vida? Sí, bueno, en la vida siempre quedan cosas pendientes. Por suerte he armado una familia a la cual adoro y es lo más importante que he hecho en mi vida. Y en cuestiones profesionales siempre los desafíos están, ¿no? Ir por más mundiales de fútbol, por seguir cubriendo Juegos Olímpicos, por hacer alguna entrevista que no he hecho y que tengo ganas y que todavía no sé ni cuál es, pero que siempre la sigo buscando, la posibilidad de trabajar en otros medios, en otros ámbitos, siempre está bueno desafiarse. ¿Con Messi y Diego llegaste a convivir, tipo de poder hacer entrevistas? Sí. ¿Y con Román también? Con Román no. Román no. Bueno. Me tocó comentar el partido de que se retiró. Ese sí fue lo más cercano. Hicimos para TV Pública con Gustavo Kufner el partido en la Bombonera cuando... Ah, sí, con Lanús. No con Lanús. El partido, el festejo del retiro de Ah, Román. sí. En 2023. Sí, ya sé cuál, perdón, me equivoqué de... Eso fue lo más cerca de Riquelme. Y bueno, después sí, Maradona, sí, Messi y bueno, otros personajes le he podido... Gallardo, no. Gallardo, entrevista directa no, en conferencia de prensa sí. ¿Y te gustaría poner con Román, con...? Sí, claro, siempre es un desafío poder entrevistar a grandes personajes del fútbol. Y la última que te hago, Miguel, y ya no te robo más tiempo, ¿qué le dirías al chico que está por arrancar a estudiar periodismo deportivo y por ahí medio que no se anima a dar sus primeros pasos? Que lo haga. A la cámara. Que lo haga, hacelo, intentalo, no te quedes con ganas, buscalo de todas formas, es difícil, muy difícil, capacitate, expresate, y cuando hablo de capacitate en todo, no solamente el deporte, el periodismo deportivo es una pelota de fútbol, es la amplitud de deportes, la amplitud de conocimientos, la posibilidad de desarrollarlos, lo que te va a dar en algún momento la oportunidad para que puedas mostrar tus capacidades. Y cuando muestras las capacidades, ahí sabes que todo lo que hiciste antes no va a estar en vano. Por eso no, en ningún momento bajen los brazos. Te lo digo de primera persona, porque me pasó. Yo recién a los 32 años llegué a Buenos Aires a los grandes medios y a empezar a trabajar de cero. Es decir, no bajes los brazos, intentalo siempre. Y si es tu vocación y si es tu pasión, permitite todo lo que sea posible para encontrar tu camino. Si también tenés ganas de explicar qué es para vos el periodismo en sí. Bueno, yo siempre digo que me siento periodista deportivo más que periodista en particular, aunque podría hacerlo y lo he hecho, el rol de periodista, porque también para eso lo estudié. Pero me parece que es, sobre todo, credibilidad. Para mí no hay un like menos, un like más, una pieza viral más, una pieza viral menos, un trabajo en donde un grito vale más que un concepto. Claro. Para mí no, es mi forma de ser. Hay otros que lo tienen y lo respeto, Para mí es credibilidad. Y la credibilidad la lográs con el paso del tiempo, manteniendo un mensaje, manteniendo una forma de ser, compartiendo con tus compañeros y teniendo en ellos siempre una buena relación, o con ellos una buena relación. Me parece que eso es fundamental. Miguel, te agradezco de verdad muchísimo por este rato. Gente, ahí les dejamos mis redes, tanto las mías como las de Miguel. Y bueno, en más partidos de Copa, ¿no? Vamos por eso. Espero que ya el próximo año sea con Boca adentro. Si querés despedirte para todo el público. No, mandarles un saludo a todos y
y como Jero, que hagan lo que tienen ganas de hacer en el canal de YouTube o la expresión que busquen, pero bueno, que lo hagan, que siempre está bueno empezar comunicando lo que uno piensa y lo que uno siente. Miguel, te agradezco Gracias. de verdad muchísimo por este Por favor, rato. un placer. Gente, nos vemos. Hasta la próxima entrevista. Cuídense.